Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Carlos Valencia de Medios y Lenguajes 1 y el día de hoy vamos a ver tipología de los planos y ángulos de cámara. La tipología de los planos o tipos de plano fue una evolución en el lenguaje cinematográfico. Cuando los hermanos Lumière crean la cámara de cine, su única finalidad era poder, digamos, capturar la realidad en movimiento. De hecho, los primeros dos planos que existen, que son la llegada del tren y la salida de los obreros de la fábrica, en sí mismas no tenían ningún principio compositivo ni narrativo. Su única finalidad era tratar de reflejar la realidad de lo que estaba aconteciendo. Entonces, la tipología de los planos, decíamos, es una evolución del lenguaje. No fue hasta que ciertos artistas tomaron las cámaras que habían creado los Lumière para empezar a crear pequeñas ficciones, ¿no?, que el lenguaje empezó a evolucionar. Ahora ya sabemos que la primera cineasta fue una mujer, Alice Guy, quien tomaba la cámara y hacía como una especie de pequeñas representaciones teatrales, aprovechando ciertos efectos ópticos de la cámara, lo cual después fue perfeccionado por Georges Méliès, quien es el más reconocido de esa época. Pero si uno ve las películas de Georges Méliès, se va a dar cuenta que son películas que parecen una especie de obras de teatro grabadas solamente con estos efectos de cámara, ¿no? No fue hasta la llegada de Griffith, ¿no?, que es el primero que se atreve, digamos, a acercar la cámara hasta la cara de un personaje. Y decir, ¿qué pasa si yo quiero ver nada más en este momento la pura cara del personaje, ¿no?, la pura reacción? Y entonces eso provocó una revolución en el lenguaje cinematográfico. A partir de ahí, Griffith establece una tipología de planos básica que después ha sido perfeccionada hasta el día de hoy, y son dos principales corrientes, ¿no? La tipología vista desde el punto de vista narrativo y la tipología vista desde el punto de vista compositivo. Yo en este caso lo voy a abordar desde el compositivo, pero hablando un poco del narrativo también, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues que lo que se fue perfeccionando fue, ok, vamos a cortar el cuerpo, vamos a seccionar el cuerpo. El cuerpo humano es la referencia en el plano para todo, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los realizadores se preguntan, ¿cómo le puedo dar yo cierta armonía compositiva a estos cortes del cuerpo? Entonces tienen que ir para atrás a la historia e ir a la pintura, ¿no? Es decir, los pintores ya antes habían estudiado las proporciones del cuerpo humano, y todos los fotógrafos y cinefotógrafas posteriores nos basamos en los principios de composición de la pintura para hacer nuestras composiciones fotográficas. En este caso, nuestra referencia principal para los tipos de planos va a ser la sección áurea del cuerpo humano. Si ustedes en este momento la están viendo en pantalla, y el cuerpo humano se divide, digamos, en unas líneas de corte, y esas son las líneas de corte donde nuestros tipos de planos se van a seccionar. Entonces, empecemos. El primero es el extreme close-up, o en español, primerísimo primer plano. Es el plano más cerrado que existe para el cuerpo humano, y por lo general la medida es una nariz, ¿sí? Es decir, donde empiezan las cejas a donde termina la nariz. Esa es la proporción exacta. Por lo general se utiliza justamente para hacer acercamientos de expresiones de los ojos. Por ejemplo, Sergio Leone lo utilizaba mucho en sus películas para los duelos entre los personajes al final, porque le gustaba jugar con las expresiones de las miradas. El extreme close-up no necesariamente tiene que ser en los ojos. Puede ser, por ejemplo, mi pura frente para hacer un detalle de la frente, o por ejemplo puede ser mi pura boca, ¿no? Hacer un extreme close-up de la pura boca. Aquí lo importante, vuelvo a lo mismo, es la proporción, que es una nariz. La cara humana, el rostro completo mide 3 narices, entonces el extreme close-up es una nariz. El siguiente es el big close-up. Es un plano que va desde la barbilla hasta la frente. Por lo general aquí se identifica por el área donde empiezan a hacer el cabello. Es un plano del puro rostro, ¿no? En español se le dice primerísimo plano. Este plano por lo general es para exagerar las expresiones faciales, ¿no? Kubrick lo usaba muchísimo, era uno de sus sellos. Todas las caras más significativas de los planos de Kubrick son big close-ups, ¿no? ¿Por qué le gustaban esto a Kubrick? Porque cualquier expresión facial que nuestros actores hicieran en pantalla se sentía
inmensa, ¿no? Todavía mucho más intensa, eso sumado a la música, iluminación, etcétera, pues puede convertirse en una emoción avasalladora para el espectador. Después continuamos con el close-up, el famosísimo close-up o primer plano, ¿no? Esto es cuando se habla, hazme un primer plano del personaje. El corte va directo aquí en las clavículas, se alcanza a percibir un poquito del hombro de los personajes. Por lo general el close-up es justamente para enfatizar alguna expresión, algún gesto, alguna palabra importante que el personaje está diciendo. Cualquier gesto en close-up se ve, se multiplica como por 4, es decir, yo puedo sonreír así y se va a notar mucho en el close-up, ¿no? Por eso a veces trabajar con actores en cine se vuelve complicado si vienen del teatro, porque en el teatro los enseñan a hacer gestos muy exagerados para que los vea el espectador de la primera fila y el de la última fila. Sin embargo, en el cine estamos tan cerca y lo vemos tan grande que con un pequeño gesto ya es suficiente, ¿sí? Entonces, siempre un close-up va a multiplicar cualquier emoción por 3, por 4. El siguiente es el medium close-up, ¿no? Este medium close-up, o también vulgarmente conocido como plano de busto o bust shot, o en español plano medio corto, también tiene dos variantes. Puede ser aquí en el plexo solar o justo aquí arriba de los pezones. Estos dos cortes justamente son con los que se hacen los famosos bustos, ¿no? En escultura. Digamos, los mismos griegos que ya habían trabajado la sección áurea del cuerpo ya habían descubierto como estas proporciones armónicas. Y bueno, estos planos ya son más cercanos, es para darle importancia como a algún gesto, sobre todo un diálogo importante que esté diciendo el personaje. Este tipo de plano es muy efectivo para eso. Después tenemos el medium shot. También este tiene dos variantes. Puede ser aquí en el coxis, donde tengo el corte ahorita, o al ombligo. Esto por lo general es cuando los personajes hacen algún ademán con sus manos, hay algo de su postura corporal, o a veces también en planos de diálogo con otros personajes, donde digamos lo que está diciendo todavía no tiene tanta relevancia, pero sí estamos poniendo atención en lo que dice. Son planos utilizados para eso. En realidad no hay una fórmula exacta como para decirles narrativamente exactamente se usa para esto, pero son como guías de donde se pueden partir. Después tenemos el medium long shot, comúnmente conocido como plano americano. Se le bautiza como plano americano porque en los westerns americanos, las películas de vaqueros, los personajes llevaban las pistolas y las pistolas eran parte del personaje, ¿no? Entonces, si hacían un plano medio, las pistolas no salían. Si hacían un plano entero, quedaban demasiado lejos, ¿no? Y perdían cierta importancia cuando el personaje ponía sus manos sobre las pistolas. Entonces, este plano intermedio, digamos, servía para describir eso. Por eso se popularizó como plano americano. Tiene tres variantes. Puede ir abajo de la rodilla, arriba de la rodilla o justo donde terminan las puntas de los dedos. Ahí, lo voy a poner otra vez la imagen de la sección áurea del cuerpo humano para que vean ahí justo la línea donde tiene que ir el corte. Mientras más exacto hagan el corte, automáticamente el cuerpo en pantalla cobra un equilibrio. Si se pasa un poquito del corte, ya se empieza a ver desbalanceado, raro. Por eso hay que cuidar mucho. Luego, por eso muchos actores se quejan de que no se pueden mover tanto en el plano, porque los que hacemos cinefotografía queremos que la composición quede demasiado exacta con la geometría, pues. De los planos del cuerpo, este es el último, es el full shot, ¿no? O plano entero, es decir, de cuerpo entero. El cuerpo tiene que llenar el plano, así como lo están viendo ahorita. Muy poquito aire arriba, muy poquito aire abajo, y aquí es la figura humana completa la que tiene el peso narrativo del plano. Es decir, cuando quieres presentar a veces a un personaje, aparece primero unos detalles y luego termina apareciendo un full shot. También puede ser que lo acompañe un segundo personaje, que eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, a partir de aquí ya dejamos de lado la proporción áurea del cuerpo, ya el cuerpo como tal solo va a ser la referencia, pero a una subdivisión mayor del plano, que es la regla de tercios, ¿no? Todos estos tiros largos se van a hacer a partir de la regla de tercios. El primero que estamos viendo, este es el long shot, o plano largo o general, llamado en español también. En el contexto empieza ya a jugar, hay una relación contexto-sujeto, digamos, y el espacio se puede sentir más. Hay un campo de acción más grande, para el sujeto
se pueda desplazar y, digamos, son planos un poco más descriptivos a veces del espacio, donde el espacio también es un personaje y cuenta, así como las acciones del sujeto. Después tenemos el Big Long Shot, ¿no? Conocido también como gran plano general en español, donde la figura humana tiene que abarcar 1/3 del plano. Lo ideal es que en esta regla de tercios ustedes proporcionen la figura humana a que mida exactamente 1/3 y ustedes ya la distribuyan o la pongan en el plano donde quieran, según lo que estén narrando, pero que la proporción del cuerpo sea 1/3. Eso es lo que le va a dar una cierta, digamos, un cierto equilibrio visual al contexto y al sujeto. Igual, aquí el contexto tiene mucha mayor importancia, pero sin embargo no es un contexto tan dominante o aplastante como en el siguiente plano que vamos a ver. Por último, tenemos el Extreme Long Shot, ¿no? Es decir, donde la figura humana pasa a ser ya un elemento muy pequeño en el plano y el contexto domina por completo. Es decir, aquí en este tipo de planos el contexto es lo más importante, ¿no? Contrastar al sujeto con el contexto. Como ahorita lo pueden ver, aquí se puede apreciar todo el foro, todas las herramientas, todo lo que está alrededor y yo me veo muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Menos de 1/3 del plano. Recordemos que habíamos dividido ya en regla de tercios los long shots y este es lo último donde ya todo lo que sea menos de 1/3 que abarque la figura humana en el cuadro ya se considera un extreme long shot. Puede ser hasta un punto en el plano nada más. Lo podemos recordar en películas como en El Señor de los Anillos, en la de Érase una vez en el oeste, estos planos donde vemos a los sujetos contra el paisaje, ¿no? Contrastados. Este plano que están viendo es llamado un plano de inserto, un inserto o un insert shot en inglés, es decir, o plano de detalle en español. Todo plano que sea para describir algo, una fracción del cuerpo humano o un objeto o la fracción de lo que sea, será llamado insert shot o plano de detalle. Este plano que están viendo en pantalla es el over shoulder o sobre el hombro, cámara sobre el hombro. Por lo general aparece un personaje en primer plano, volteando, dándole la espalda a la cámara, con un personaje en segundo plano con el cual el personaje está hablando. Este tipo de planos justamente son utilizados para planos de diálogo entre dos personajes e interacción. Y a veces suele montarse con contraplanos en over shoulder también. Yo puedo hacer diferentes tipos de over shoulder en diferentes planos. Yo tendría que describir en el shooting list en qué plano está el over shoulder de quien está en primer plano. En este caso, él está en close-up y yo estoy en medium close-up, ¿sí? Entonces, solo en el shooting list tendría que especificar en qué proporción está cada uno. Y esto nos revela una nueva cuestión con el plano, ¿no? Hay planos dentro del plano. Yo aquí tengo un two-shot, ¿sí? Es decir, un plano con dos personajes en el mismo plano. Y yo para describirlo en un shooting list tendría que poner Dani en primer plano está en close-up y Carlos en segundo plano está en medium close-up. Así es como vamos describiendo el plano y así el equipo técnico nos puede entender qué es lo que vamos a hacer, cómo es quien dirige está realmente visualizando el plano para no trabajar a ciegas, digámoslo así, y saber exactamente qué se quiere. Después vamos a conocer los ángulos de cámara. Los ángulos de cámara hay dos tipos, ¿no? Hay unos que son utilizados en foto fija y hay otros que son para cine. Muchas veces la gente los confunde, ¿no? Hay que tenerlos muy bien diferenciados porque hay más ángulos en cine que en foto fija. En foto fija todo lo que sea la cámara arriba se le va a decir picado y todo lo que sea abajo se le va a decir contrapicado. Sin embargo, en cine tenemos el ángulo cenital, vista de pájaro, ángulo alto, neutral, ángulo bajo, vista de gusano y nadir, que son los que vamos a conocer. ¿De qué depende esto? No es en sí la altura donde pones la cámara, sino el ángulo del lente. Es decir, un ángulo neutral tiene que estar el lente perfectamente balanceado. Es más, si pueden hasta con nivelador, en el tripié tiene el nivelador, ahí se va a ver qué tan recto está para que sea un plano neutral. En este caso, esto es un medium shot. Esto obliga a que la cámara esté justo en mi centro de mi cuerpo para poder conservar. Si esto fuera un full shot, la cámara tendría que estar a la altura más o menos de mi cintura. Si esto fuera un close-up, el lente tendría que estar más o menos a la altura de mi nariz.
De ahí, decíamos, lo que va variando es justamente el ángulo de la posición de la cámara, ¿no? Y para esto nos vamos a basar en las manecillas del reloj, de las 12 a las 6, ¿no? Cada uno de estos es un ángulo de cámara. Entonces vamos a empezar por ellos. Este es el primero, es el ángulo de las 3 de la tarde, por decirlo así, que es el ángulo neutral. Esto así se pone en un shooting list. Ángulo de cámara, neutral view o vista neutral. Este es el ángulo alto o high view o más o menos a las 2 del reloj. Este ángulo alto, como lo están viendo, es para hacer sentir a los personajes más pequeños o que están frente a algo más grande que ellos. También puede tener diferentes efectos, puede ser también un efecto de que alguien que está viendo en vista subjetiva hacia abajo, etcétera. Digo, el efecto narrativo, como les decía, va a ser muy libre, pero lo que sí es el ángulo tiene que quedar exactamente más o menos a las 2 de la tarde. Si ustedes ven, por ejemplo, el cine de Wes Anderson, se van a dar cuenta que él casi mide con regla todos sus ángulos de cámara, los hace así exactos. Entonces hay que cuidar nada más ese detalle, que quede a las 2. Después tenemos la vista de pájaro o bird eye view, ¿no? Así se pone en inglés. Queda exactamente a la 1, ¿no? del reloj. Esta, como pueden ver, hace que yo todavía me sienta más diminuto, más indefenso, ¿no? A pesar de, o sea, no importa la altura que tenga, también puede ser como que estoy yo frente a un edificio muy alto o estoy viendo a un personaje exageradamente alto que me impone, ¿no? Por ejemplo, en Matilda, este plano es usado para cuando a Matilda la están enjuiciando en el sueño. Ella se ve diminuta desde una vista de pájaro. O este otro plano que le estoy poniendo de Wes Anderson, donde alguien está subido en una casa del árbol y está viendo al jefe de los Boy Scouts desde la casa del árbol. Y bueno, este es el ángulo cenital, justo a las 12. Sí, es un plano, un ángulo de cámara, utilizado mayormente para dar a veces efectos como de una vista externa o una descripción de un espacio, digamos, con una perspectiva como de mapa, ¿no? Es un plano muy espectacular, muy utilizado en el cine, por ejemplo, de Gaspar Noé, que le encanta usar este plano cenital también para sacar a los espectadores desde esta perspectiva real, ¿no? Esto debido a que por lo general el cine de Gaspar Noé maneja estados alterados de la conciencia, entonces es una manera de hacerlo sentir que no están viendo algo que pertenece al plano real, algo que está como superior a ello. Este que están viendo en pantalla es comúnmente conocido como el Dutch angle o ángulo holandés. Este tipo de ángulo de cámara es usado para causar la sensación de desequilibrio, vertiginosidad, utilizado casi siempre en películas de acción, de superhéroes, cómics. Esto hace sentir a los personajes que están, digamos, en un movimiento constante. A pesar de que el plano esté fijo, se siente esta amenaza de desequilibrio, ¿no? Y hace sentir al espectador perturbado frente a lo que ve. Este ángulo de cámara es el ángulo bajo o low view, más o menos como a las 4 del reloj. Este provoca el efecto contrario del ángulo alto, es decir, hace que los personajes se sientan con mucha más presencia, más altos, como con un cierto poder. Muchas veces estos ángulos son sutilmente utilizados en diálogos para decirle al espectador de manera subjetiva quién tiene el poder en el diálogo, ¿no? Es decir, cuál personaje está amenazando a cuál personaje. Sí, de repente un personaje está encuadrado en neutral y el otro está encuadrado en ángulo bajo para hacerlo sentir mucho más fuerte que el otro personaje. Este ángulo de cámara es el conocido como vista de gusano. Es un ángulo que hace ver a los sujetos exageradamente grandes, muy poderosos, muy amenazantes, ¿no? Frente a lo que sea que estén. Este plano, por ejemplo, es uno de los sellos que tiene Quentin Tarantino en su cine, ¿no? Sí, que también ha sido bautizado como el famoso tiro de cajuela, ¿no? O trunk shot. En realidad no es que se le dice tiro de cajuela porque por lo general viene dentro de una cajuela, pero vamos a ver que en el cine de Tarantino, aunque no haya una cajuela de por medio, siempre utiliza como firma de su lenguaje este tiro en todas las películas, ¿no? Nunca va a faltar un plano de vista de gusano en una película de Quentin Tarantino. Si no está, quiere decir que no es de Quentin Tarantino. Y bueno, este ángulo de cámara es el ángulo nadir. Es decir, estamos justo a las 6 en el reloj. Es un plano totalmente desde abajo hacia arriba.
Es muy raro verlo en pantalla, pero por ejemplo Kubrick era un plano que le gustaba muchísimo, tanto en La Naranja Mecánica, en El Resplandor y en Cara de Guerra. Este es un plano que utiliza en momentos críticos de la película para perturbar al espectador, ¿no? Para hacer que este personaje que está perdiendo la razón se imponga ante los demás y se sienta para el personaje como alguien peligroso.